que haya llegado el momento. Antes de darle pie al profe John, quiero comentarles que, bueno, y recordarles que nosotros todavía nos encontramos en proceso de calificación de la cuarta guía. Sé que muchos me han escrito para preguntarme sobre sus retroalimentaciones, sobre la guía. Entonces les pedimos y les reiteramos nuestro compromiso con esto y les pedimos su paciencia para esperar sus calificaciones y su retroalimentación. Sabemos que quieren culminar este proceso con éxito y nosotros queremos acompañarlos en esto. Por eso nos gustaría que pues nos puedan tener paciencia en nuestras calificaciones y que puedan recibir la retroalimentación para que puedan hacer la entrega hasta el 14 de septiembre. Bueno, sin más, quiero darles la bienvenida. En este webinar vamos a tenerte invitado al profe John Jairo Mateus Arbeláez, que le invito a que por favor pueda prender su cámara. Se los presento, el profe John Jairo es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en desarrollo rural de la Pontificia Universidad Javeriana y es magíster en patrimonio cultural de la Universidad de Barcelona. Su interés investigativo es la educación rural desde una perspectiva amplia que vincula la antropología de la educación y de las infancias, así como la comprensión política de los sistemas educativos. Como radialista, el profe ha tenido la oportunidad de apoyar a través de sus diferentes experiencias de investigación la consolidación de programas radiales universitarios orientados a generar puentes comunicativos entre la academia y las comunidades rurales. En la actualidad, el profe dirige el programa radial El Guateque, Memorias Rurales, transmitido por la Javeriana Estéreo 91.9 FM. Profe John Jairo, bienvenido a este espacio. Es suyo para que nos pueda compartir todas sus experiencias y su conocimiento. Y a las 6:45 aproximadamente, pues los esperamos a los profesores para que nos compartan sus dudas y comentarios. Adelante, profe. Marlene, muchas gracias. Saludos a todos, saludos a todas. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer a la Fundación para la Libertad de Prensa, a la Oficina de Educación Continua de la Universidad Javeriana por esta invitación que me hacen y por supuesto también agradecerle a todos los compañeros, compañeras que están acá presentes por su tiempo. Yo les voy a compartir parte de lo que ha sido mi experiencia del trabajo con la radio y otro tipo de medios vinculado, como lo contaba ahorita un poquito Marilyn en la presentación, también con pues lo que es mi formación de pregrado, que es la antropología, y por la vía pues me he convertido, la vía de la docencia, digamos, me he convertido también o me he acercado, digamos, a los saberes pedagógicos. Entonces, un poco la charla va a girar en ese mundo de la antropología, del mundo de la radio, del mundo de la pedagogía. Eh, pues vamos a tener entonces un espacio de, como decía Marilyn, de preguntas para que podamos ampliar este ejercicio y que sea una conversación también que tal vez sea lo más rico e importante. Voy a pasar entonces a compartirles pantalla para poderme apoyar en una presentación que he preparado. Denme un segundo, por favor. Y ya, creo que ya, ¿no? Confirmar que estén viendo mi presentación, por favor. Sí, estamos viendo tu pantalla, profe. Vale, perfecto. Espérate, yo acabo de ubicar acá todos estos cuadritos porque no me dejan poner la presentación completa, porque sin a ver, es que me queda oculto. Dame un segundito, por favor, dame un segundo, qué pena. Oye, no, no va a poder poner la pantalla completa porque justo la barra, digamos, de instrucciones del Zoom, pues me queda encima de la pantalla completa. Pero bueno, creo que ahí se ve, creo que desde esta pantalla lo podemos hacer. Espérate Profe, aquí. quizás en la opción, en la parte superior izquierda, hay como una pantallita para presentar al lado de el... Aquí, sí, es Ahí. verdad. Ujú. Muchas gracias, Marina. Excelente. Entonces, bueno, a esta presentación yo le he titulado La oralidad como ruta de investigación colectiva. Ahorita seguramente empezarán a entender los sentidos de ese título. Aquí pues les dejo mi correo electrónico, aunque seguramente también de ser de interés de alguno de los participantes, seguramente también desde los organizadores se lo podrán compartir.
Y entonces la oralidad, ¿no? La oralidad como centro de este trabajo, de esta presentación que les quiero hacer hoy, mediada también pues por una necesidad de un ejercicio investigativo desde el mundo académico, desde uno de los roles de la docencia y una, digamos, también de las misionalidades de la academia, de la universidad. Quiero comenzar, digámoslo así, por una justificación y el por qué también ya en primera persona me voy acercando yo a todas estas temáticas de la oralidad y por esa ruta a unos dispositivos como la radio que veremos más adelante. Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre y un poco justifica todo este trabajo? Un diagnóstico que yo creo que todos los que somos acá profesores, los que hemos estado cerca al mundo académico, conocemos tal vez una realidad que sobre todo nos cobija a los que estamos en el mundo de la docencia desde hace unos 10 años tal vez, y es un afán desmedido por la publicación, sobre todo por la publicación de textos escritos que en cierta medida han perdido el sentido, sobre todo porque gran parte de los objetivos que se buscan con esa publicación, llamémoslo masiva, tiene que ver con el poder generar dentro de lo que son los escalafones docentes, los diferentes puntos que nos arroja MinCiencias y demás, pues una puntuación, digámoslo, meritoria que nos permita efectivamente, como todos deseamos seguramente, ascender dentro de ese escalafón. Pero de alguna forma ese sistema se convirtió en algo perverso porque empiezan a surgir una gran cantidad de publicaciones que, sin embargo, en términos de lo que es la divulgación de los saberes que esas publicaciones entrañan, pues no ocurre de manera tan acertada, lo que lleva a la producción de un sinnúmero de textos escritos, incluyendo las tesis de grado, que tienen una divulgación muy baja. ¿No? Se lee, pues, por lo general, a algunos interesados, gente que está construyendo precisamente desde el mundo académico sus corpus documentales, sus antecedentes y demás, pero más allá para otro tipo de públicos, pues es complejo o difícil encontrarse con una divulgación mayoritaria. Esto se hace sobre todo complicado o a mí ya para hablar, para acercarme a la primera persona, me empieza a generar bastante ruido en el sentido de que yo he trabajado desde el pregrado con comunidades rurales colombianas de varios departamentos y pues me llamaba siempre la atención que se produjeran una gran cantidad de trabajos de grado, una gran cantidad de documentos alrededor de este campesinado y de otros pobladores rurales y ellos, esas comunidades, eran las que menos conocimiento y reconocimiento tenían sobre ese tipo de trabajos. A duras penas, pues seguramente identificaban algún investigador que se habían acercado a su territorio, que había realizado alguna investigación, que seguramente dentro de los parámetros éticos había generado algún tipo de socialización de sus ejercicios investigativos, pero más allá de eso, para ellos el dispositivo libro, el dispositivo artículo escrito, pues era algo lejano. Nunca se habían visto la portada de alguno de estos libros producto de las investigaciones que con ellos se realizaron. Era ya demasiado. En general, pues conocían eso. De pronto, pues los acercamientos tipo presentación que en el marco de socializaciones se hacían, pero no mucho más allá de esto. Entonces, pues de entrada se empieza a diagnosticar desde esa ruta perceptiva un cortocircuito, ¿no? Un cortocircuito comunicativo entre lo que puede ser la academia y esas comunidades donde esa academia, diríamos fácilmente, pues toma sentido, ¿no? Desde esos saberes que fueron construidos en el marco de esos ejercicios investigativos o de otro tipo, de esos diálogos que se tuvieron en el marco de esos ejercicios y por supuesto de los resultados de esos ejercicios, que es un saber que hasta cierto punto se difuminaba, no se divulgaba, sino se difuminaba en la medida de que el dispositivo escritural no parecía tan atractivo a estas comunidades rurales. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque no se trata, digamos, de demeritar las capacidades que estas comunidades rurales tienen sobre estos dispositivos escriturales, ¿no? Incluso las mismas comunidades, varias a las que yo me he podido acercar a lo largo de estos años, se han convertido en productoras de textos de todo orden, ¿no? De textos diagnósticos, de textos literarios,
de textos de todo tipo. Entonces, claro, no es tanto con el ánimo de pronto de caer en la estigmatización o tal vez como en el lugar común, en la caricatura de un campesino analfabeta y que entonces, pobrecito, tenemos que ayudarle para que de todas formas se acerque al conocimiento desde otro tipo de herramientas. Digamos que no se trata de ese tipo de acercamiento, sino de que el lenguaje escritural, sin duda, por más de que haya venido siendo trabajando desde estas organizaciones campesinas, parecía de todas formas ajeno para gran parte de ese conocimiento que se estaba generando. Entonces, por esto hablo acá en este primer punto de la necesidad de construir un conocimiento sin la necesidad de traducción escritural. Esto nos acerca a los códigos genuinos en que ese saber se produce. Entonces, efectivamente, no se trata tanto de pobrecitear, digamos, ahora desde otra dimensión a este campesinado colombiano, sino de entender que la oralidad en sí misma pues tiene un valor propio de saber. Cuando nos acercábamos a estos textos académicos que les cuento que son producidos en masa, podríamos decir hoy en día, alrededor de comunidades campesinas colombianas, muchas veces se incluyen, y es algo que sigue ocurriendo, yo lo sigo viendo, se incluyen cuando se hacen entrevistas, por ejemplo, cuando nos acercamos a la oralidad desde la academia, y hay la necesidad de traducir ese lenguaje oral a un lenguaje escritural porque la misma exigencia académica nos impone de alguna forma que, por ejemplo, un trabajo de grado así tenga un video de apoyo, un video que fue co-construido, un programa radial que fue co-construido, pues nos exige de todas formas la letra, ¿no? El lenguaje escritural. Entonces, muchas veces lo que se genera es una traducción, ¿no? Que muchos llaman cuando nos acercamos a ese término de la traducción, una traducción traición, ¿no? Nunca es posible realmente traducir todos los códigos de un autor, por ejemplo, cuando se está traduciendo de una lengua a otra, pero más difícil aún cuando queremos traducir un lenguaje como el oral a un lenguaje de corte escritural. Entonces les decía, veía yo en estos documentos que lo intentaban vía la transcripción, que todos seguramente reconocemos como ejercicio investigativo, pues unas ciertas, entre comillas, correcciones, ¿no? Sobre todo con el campesinado colombiano que tiene tipos propios de hablar dependiendo de los territorios, que eran asumidos seguramente desde una cierta visión etnocéntrica como errores, ¿no? Entonces, si el campesino decía, luego yo entré a mi casa, pues en la traducción, en la transcripción, ya no ponían de entré a mi casa, sino entré a mi casa. Y claro, uno diría, no, pues lo que estoy es mejorando el texto porque la Real Academia de la Lengua dice que de entré está mal dicho. Y eso pues seguramente varios lo aceptarán como un argumento lo suficientemente sólido, pero en la forma de ver en nosotros, y ahí ya empiezo a hablar es en plural, porque pues obviamente esto, todo lo que les voy a presentar hoy, lo he venido realizando a partir de un par de grupos de investigación, pues entendíamos que esa traducción hacía que se perdiera alguna parte de la riqueza de ese texto. Pues estoy dando un ejemplo simple, pero sumando esos ejemplos simples, esas migajas de, entre comillas, corrección, de entrada nos dejaban ver un punto de partida en el cual el que tenía el poder sobre lo bien hablado, sobre lo bien dicho, pues seguía siendo el investigador, pero de otra, una pérdida de esos lenguajes, de esas ciertas sonoridades y ahí lo segundo, ¿no? Entonces ya no era que en la transcripción se perdiera únicamente esas lógicas de hablar, esos tipos de habla diversos que existen en el territorio colombiano, sino que además la musicalidad, digamos, de las palabras, por una parte, pues también aportaban al sentido de lo que se decía. Esa musicalidad y, por supuesto, la emocionalidad que esa musicalidad podría llegar a comunicar. Me refiero a que no es lo mismo, ¿cierto? Todos lo sabemos que con una sola palabra, dicha de varias intenciones, yo puedo comunicar cosas absolutamente distintas siendo la misma palabra, ¿no? Entonces es distinto decir una palabra y que en ella se me quiebre la voz, por ejemplo, o la diga con sorna, con burla, o la diga riéndome, ¿cierto? O la diga guiñando un ojo. Pues obviamente cambia el sentido y lo que se quiere comunicar y entendíamos entonces que la sonoridad rescataba parte de esos mensajes originales que ocurrían en el ejercicio del habla.
Entonces, bueno, nos fuimos apoyando de algunos autores, Walter Ong, un clásico de lo que tiene que ver con las relaciones entre oralidad y literatura, el profesor Germán Mariño, también un clásico colombiano que desde la educación comunitaria precisamente también fue esculcando estos términos y dándole un sentido distinto a lo que conocíamos como la escritura. Y el profesor Miguel Rocha, cierto, que se ha venido posicionando sobre todo en los últimos años desde los conceptos de oralitura, también viendo cómo hay un mundo que hemos venido dejando atrás, como es el mundo oral, y cómo este nuevo concepto de la oralitura empieza a tender puentes entre ese mundo letrado y el mundo de la oralidad. Entonces, digamos, este como un primer planteamiento que podríamos llamar epistemológico, ¿no? La traducción como casi que un error, si se quiere, investigativo, o si no un error, por lo menos algo que empaña, empieza y continúa, pues más bien empañando la realidad que queremos conocer y los saberes a los que nos queremos acercar y poner a circular. Y por el otro, entonces tenemos también que el vernos acercando desde este primer principio a estos asuntos de la oralidad, sobre todo, como les he venido diciendo y un poco se veía en la presentación, con las comunidades rurales colombianas, campesinos sobre todo, pero también otro tipo de pobladores rurales, pues también nos fuimos dando cuenta que el hecho de que la academia insista tanto en lo letrado, en la letra, y la academia y por esa ruta, pues obviamente todo el sistema educativo, em, nos generaba, digamos, una percepción que ya hasta cierto punto está domesticada. ¿A qué me refiero con eso, cierto? Entonces, digamos, ¿cuál sería el postulado? Que al dejar de mirar o mirar protagónicamente la realidad y más bien dedicarnos a escucharla, pues hay un cambio de percepción, ¿cierto? Lo que es obvio, es muy distinto mirar o reconocer un espacio, reconocer a una persona, reconocer una situación desde la vista que desde la escucha. Y eso de alguna forma, ese cambio de percepción que nosotros fuimos buscando con los sujetos que fuimos trabajando, hace que cambie, ¿cierto? Esto que podría parecer simplemente físico, cambiar ese foco de percepción, pues va cambiando también la manera en la que interpretamos el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, las construcciones de sujetos que hemos hecho. Por ejemplo, nosotros trabajamos entre comillas, víctimas del conflicto armado colombiano. Y muchas de estas personas, por ejemplo, ya tenían un cierto guión interiorizado sobre las respuestas que, digamos, debían, entre comillas, dar cuando se acercaban investigadores como nosotros a charlar, a dialogar acerca de, pues, lo que había sido su trayectoria dentro del conflicto armado, ¿no? Entonces, claro, cuando empezamos a llegar nosotros con preguntas, si se quiere, también entre comillas distintas, no a hacer, si se quiere, la clásica pregunta de, bueno, pues cómo fue su situación en el trasegar del conflicto, sino que llegábamos con preguntas como, ¿a qué suena para usted la guerra o a qué sonó para usted ese día? Ese viraje para poder generar la respuesta en la percepción generaba respuestas distintas, ¿no? Generaba cosas de las que tal vez en llamados a la memoria otro tipo de preguntas no hubieran permitido, vinculando, digamos, por supuesto, otro tipo de sensibilidades y haciendo que recuerdos entonces engavetados empezaran a conectarse con otros y a emerger desde ahí otro tipo de narrativas. Entonces, este cambio de la percepción fue bien interesante en trabajos que fuimos haciendo con las comunidades. Entender también entonces cómo hay distanciamientos que nos permiten a nosotros mismos mirarnos al espejo de manera distinta, desde lo sonoro. ¿Y a qué me refiero con eso? A hacer ejercicios en las cuales entonces yo puedo descansar un poco de mi propio yo, por ejemplo, de mi yo víctima, ¿no? De ese yo víctima que he venido construyendo y que los investigadores también en el marco de sus preguntas y de sus ejercicios han venido afianzando y empieza a interiorizarse dentro de mi construcción de sujeto. Pero entonces cuando me sacan de esa percepción del sujeto víctima, por ejemplo, yo empiezo a encontrar que de entrada algo que seguramente todos hemos vivenciado, hoy en día de pronto ya no tanto porque se han puesto muy de moda desde hace por lo menos 5 años para acá los audios de WhatsApp, ¿no? Pero sigue ocurriendo que, por lo general, muchas veces no nos reconocemos en nuestra propia voz, ¿no? Escuchamos nuestra voz grabada y siempre suele haber un cierto distanciamiento. Yo no me reconozco en esa voz.
Debe ser que tengo gripa. ¿Será que yo de verdad hablo así? Hablo muy feo o hablo muy gomelo, parezco como muy creído. ¿Será de verdad que yo hablo? Entonces hay un distanciamiento, ¿no? No me reconozco en esa voz, cosa que nos pasa a muchos, ¿no? Cuando hacemos estos primeros ejercicios de la escucha, hoy en día pues también se ha vuelto común incluso pues personas que generan audios de WhatsApp y después los escuchan, ¿no? Entonces ya hay como un reconocimiento distinto de las sonoridades de nuestra voz que se ha venido afianzando desde este tipo de ejercicios, pero siempre hay un distanciamiento. Y lo que encontramos también es que hay un segundo distanciamiento, porque muchas veces al escuchar la grabación, supongamos que yo escuchara la grabación de esta charla dentro de 15 o 20 días, ya no hay un distanciamiento únicamente dentro de lo sonoro, sino también dentro de las cosas que dije. ¿No? Ya digo yo, ¿por qué dije eso? ¿No? Realmente eso no es lo que yo pienso eh, o lo dije de manera desacertada. Y eso íbamos encontrando también con las comunidades campesinas, ¿no? Digamos, ese doble distanciamiento que nosotros fuimos aprovechando como una especie de libertad de la percepción, la posibilidad de mirar ya no, sino escuchar con nuevos oídos la realidad y desde esa nueva mirada, entre comillas, escucha, pues acercarnos a la realidad de manera distinta, que fuéramos, si se quiere, de alguna forma todos novatos en esa nueva percepción que las investigaciones podían plantear. Entonces planteábamos pasar del ojo investigador al oído investigador como marco referencial. Y tenemos un tercer punto de esta justificación epistemológica que tiene que ver con la comprensión de la oralidad también como un sistema de memoria propio. Todos sabemos que el libro, el texto, lo escritural, es fundamental en la construcción de memoria de la humanidad. Por supuesto, no se trata tampoco de denigrar de otras formas de sistematización de la memoria, pero sí que encontramos que no encontramos, sino, digamos, reafirmamos en el trabajo que la oralidad tiene sus propias maneras también de generar ese tipo de memorias, ¿no? A partir de la música, a partir de lo que se va convirtiendo, podríamos decir de manera peyorativa, en un lugar común o en un dicho, pero que esos dichos encierran sabiduría y en algún momento debieron haber sido pronunciados por primera vez en el marco de una actividad que quiso heredar, digamos, esa enseñanza que esa acción dejó. Y entonces queríamos recuperar también esos sistemas propios de la oralidad al acercarnos a lo campesino. Entonces, desde este marco de ideas, pues fuimos planteando varios tipos de trabajo que son los que realmente quiero mostrarles el día de hoy, pero me parece absolutamente necesario este abrebocas un poco para que se entienda el por qué este tipo de trabajos que hemos venido realizando. Contarles, no porque me quiera extender en mi presentación, sino porque siento que ayuda a la comprensión. Yo trabajé durante 6 años como docente de la Universidad Pedagógica Nacional en la Facultad de Educación y desde hace ya casi 3 años trabajo con la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Entonces les voy a mostrar trabajos que desde este marco epistemológico he venido realizando en ambas universidades. Primero, un programa radial, lo que se nos ocurrió de entrada para intentar corregir estos cortocircuitos inicialmente diagnosticados en ese primer punto epistemológico pues fue el hecho de poder generar entonces investigaciones que crearan dispositivos diferentes al texto, diferentes al artículo, y que sobre todo las comunidades indígenas pues lo accedieran de manera natural, digamos, no impuesta, sino que ellos mismos se acercaran, tuvieran un genuino interés por acercarse a ese tipo de producción académica. Entonces pensamos inmediatamente en la radio, les decía que yo trabajé en la Universidad Pedagógica Nacional. Durante algunos años la Universidad Pedagógica Nacional tuvo una sede en Sutatensa, municipio de Boyacá, Colombia, que, pues como todos sabemos, tiene una historia con la radio y con la radio educativa, ¿no? Las famosas escuelas radiofónicas de Sutatensa, la acción cultural popular de Sutatensa, y eso pues nos conectó inmediatamente con la posibilidad de empezar desde la radio a generar esos puentes, ¿no? Hagamos un programa radial y que ese programa radial empiece a generar ese puente sólido entre la academia y las comunidades campesinas.
Además, por otras varias cosas, ¿no? Porque entendíamos que la radio está muy inscrita dentro de las lógicas rurales colombianas. Es muy común el que al acercarse a algún tipo de hogar, tienda, recinto campesino en general colombiano, esté sonando una radio, esté la presencia de la radio. Es normal que ellos escuchen la radio todo el tiempo. Incluso sigue siendo muy común ver a campesinos caminando por las veredas con una radio, ¿cierto? Acompañadas por la radio, e incluso dentro de las eras de trabajo, la radio está muy presente. Pero también nos parecía bien interesante el hecho que ven ustedes acá como segundo punto, y era desanalfabetizar los acercamientos que para con esas comunidades rurales se tenía. Se venía posicionando incluso de manera prepandémica un término que a nosotros nos causaba bastante escozor, y era el término del analfabetismo digital, ¿no? Ya los campesinos habían sido leídos desde un cierto analfabetismo durante todo el siglo XX, un analfabetismo que incluso ejercicios muy positivos como la radio sutatensa afianzó, ¿cierto? Esa construcción del sujeto visto peyorativamente como un analfabeta, que desde los postulados del profesor Paulo Freire, que seguramente todos conocemos acá, pues es un error, ¿cierto? Un error que de todas formas busca consolidar ciertas hegemonías y ciertos capitales culturales directamente sobre estos territorios rurales. Pero entonces ahora, si ya habíamos logrado salir un poco de ese estigma del campesino analfabeta, pues venía entonces, parecía que cuando el campesino quería seguir participando de los ejercicios que distintas organizaciones le proponían, y estos ejercicios incluían el uso de esto que estamos haciendo ahorita, ¿cierto? El uso de Internet, el uso de otras herramientas comunicativas, pues empezaban a encontrar que el campesino en general pues no conocía bien los computadores, no conocía bien la Internet, sobre todo pues cuando hablamos de edades más allá de los 50 años. Y entonces se posicionaba la idea de un analfabetismo digital, que casi que todas las estrategias entonces debían partir del hecho de intentar corregir, entre comillas, ese analfabetismo digital para ahí sí poder operar sus estrategias. Entonces nosotros decíamos, no, pues no, no empecemos desde allí, desde esa aparente mundo del analfabeta, y que el campesino se reconozca entonces de entrada en el contacto con nosotros como un analfabeta que debe aprender entonces un cierto código y el uso de unas ciertas herramientas para poder interlocutar con nosotros, sino que asumamos entonces una herramienta que pues es histórica dentro del territorio rural como la radio, en la cual ellas no pueden, digamos, no cabe ese concepto del analfabetismo, porque son ellos los de esas construcciones históricas como la radio sutatensa, pues lo han venido apropiando, y lo han apropiado pues desde distintas dimensiones, una muy evidente, la música, ¿no? Y cómo la radio ayudó a que en cierto momento o mayoritariamente, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, incluso acabaran de concretarse gran parte de los ritmos que hoy reconocemos como colombianos, como la carranga, ¿cierto? Que fue a partir de la radio y ese diálogo musical que terminaron generándose estos ritmos que hoy en día reconocemos tan auténticamente colombianos. Nos permitía a la vez entonces también poner a girar la estrategia de las emisoras comunitarias en el país, que bueno, pues habrá distintas visiones sobre lo que ha sido el trasegar de las emisoras comunitarias, pero encontramos allí un nicho que tuvo una respuesta positiva inmediata, y fue la posibilidad entonces de retransmitir nuestro programa radial que se llamó El Convite, con un nombre pues obviamente que hacía referencia, que hacía venia a lo que podría ser ese ejercicio colectivo del campo, donde alguien entrega algo a sabiendas de que esa entrega es un ejercicio solidario que luego le va a retribuir también en su hacer. Y un poco eso era lo que buscábamos, ¿no? Un ejercicio colectivo que nos llevó pues entonces a consolidar este programa radial El Convite, inicialmente entonces en la Universidad Pedagógica, que con base en alianzas pues logró consolidarse en una red de emisoras comunitarias que retransmitían nuestros episodios. Y entonces nos vamos al contenido, ¿no? Después como de todos estos preámbulos, el contenido pues que buscábamos. Primero,
entonces nos acercamos, como les decía, yo trabajaba en la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, ahí tenemos una licenciatura en educación infantil y si había para estos años, y estoy hablando más o menos del 2015, comienzos de 2016, pues se venía posicionando en el país la idea de poder realizar un preescolar que no necesariamente ocurriera dentro de lo que tradicionalmente el sistema educativo entiende como escuela. Es decir, sacar a los niños de la casa, ¿cierto? De su entorno, llevarlos a otro entorno que conocemos como la escuela y allí, pues, un pedagogo, un educador, pues se encargaba, digamos, de generar estas actividades formativas para luego entonces devolver el niño a la escuela, cosa que había generado muchos de los que son de pronto docentes acá o educadores o se han acercado a la educación en estas primeras infancias, generaba mucho ruido en general sobre todo en los entornos rurales, por supuesto, es mucho más cercano ese tipo de ejercicios en los entornos urbanos, pero en los entornos rurales solía uno escuchar bastante y todavía pues por supuesto pasa que había también entonces allí un cortocircuito entre el hogar y la escuela, ¿no? Entonces, un poco la versión de los profesores, de los educadores, es lo que yo hago en la escuela, me lo deshace el padre en su casa, ¿no? Van como en contravía los saberes que una y otra institución quieren generar. Entonces, para aquel entonces empezaba a explorarse en el país la posibilidad de la figura del preescolar no escolarizado, es decir, un ejercicio que ocurriera en casa, no necesariamente llevando a los niños a otra parte, sino manteniéndolos en casa, con el ánimo, por supuesto, de vincular otros integrantes de la familia en esos ejercicios educativos, pero también de no desnaturalizar esos procesos formativos propios de la ruralidad que en la casa ocurrían y siguen ocurriendo. Y entonces ahí pensábamos, claro, pues lo que está presente es la radio, entonces empezamos a hacer un ejercicio de encontrar a qué hora se escuchaba radio en familia y estamos acá hablando inicialmente de Veredas de la Calera en Cundinamarca. A qué horas la gente escuchaba la radio también sola, por qué motivo y demás para encontrar los horarios en los cuales pudiésemos compartir audiencias con la familia, bien sea toda reunida o por lo menos con algún padre reunido con sus hijos y desde ahí generar un aula, digámoslo, sonora, ¿no? Un aula que ocurriera en ese momento, que proponía una serie de ejercicios construidos desde el saber de algunos pedagogos de la Universidad Pedagógica, pero también de las maestras y maestros en formación de la licenciatura en educación infantil, que empezaban entonces a generar esos ejercicios desde lo sonoro y también algo muy importante que ven ustedes acá en la fotografía de más abajo, acá la fotografía de la derecha, pues son esos ejercicios que empezábamos a hacer con los estudiantes para vincular la formación en educación inicial en estos sectores rurales, pero también nos vinculamos a la Mesa Nacional de Educaciones Rurales, que para aquel entonces, recordemos entonces que estamos situados en el 2015, empezaba a posicionar algo que ya, gracias a Dios, digo yo, a finales del año pasado se consolidó finalmente después de 10 años, casi 10 años, y es el reconocimiento en el país por la vía constitucional del campesino como un sujeto especial de derechos, el campesino y la campesina como sujetos especiales de derechos, quienes siguen el mundo político, la esfera, digamos, no la llamemos política, sino legislativa colombiana y ya política más amplia. Pues sabemos que el año pasado, en el segundo semestre del año pasado, ya el campesino, la campesina son reconocidos en el país como un sujeto cultural propio, ¿cierto? Así como reconocemos desde la Constitución del 91 a indígenas y afros y comunidades raizales como sujetos culturales con su propia cultura, pues empezamos a reconocer los campesinos, cosa que todos los gobiernos le habían hecho el quite de alguna forma, siempre se había quemado el pan en la puerta del horno y esto no había ocurrido por más de que las organizaciones campesinas habían diagnosticado desde aquel ya lejano 1991 de la Constitución, que ellos habían quedado por fuera y que se sentían por fuera. Una movilización muy grande que estuvo también mediada unos años posteriores por el último censo de población que se hizo en Colombia y donde no aparecía la categoría campesino, es decir, yo me podía reconocer como indígena, me podía reconocer como raizal, pero no había la casillita para campesino porque se asumía
en general desde un enfoque que acompañó al Congreso de la República por mucho tiempo, y es que lo campesino en realidad lo que era un oficio. Es decir, si yo me empleaba en actividades agropecuarias, pues era campesino, pero si con el tiempo yo cambiaba a una actividad distinta, como qué sé yo, incluso relacionada con el mundo del agro, como manejar un camión, ¿cierto? Que trajera pues los víveres a la ciudad, o, por ejemplo, cosas más límite como el hecho de ser un músico de música campesina, ¿cierto? Pensemos en Jorge Velosa, pues Jorge Velosa entonces no cabría dentro de esa categoría campesina y nos pone a pensar realmente sobre lo que es ser campesino o no en Colombia, o las personas que han sido desplazadas por el conflicto interno armado, ¿cierto? Más de 9 millones de personas. Eh, entonces, cuando llegan a la ciudad, perderían esa categoría campesina porque como ya no tienen un accionar económico campesino, pues entonces ya no cabrían dentro de la categoría. Esto, como les digo, pues fue corregido con base en el debate, con base en la argumentación de muchos años, casi 10 años, como les digo, y ya pues entonces desde el año pasado se reconoció. Pero entonces gran parte del sentido del convite también tuvo que ver con el hecho de, desde este escenario que fue la Mesa Nacional de Educaciones Rurales, conformada desde 2015 precisamente, empezar a impulsar desde la radio también esos diálogos académicos y sociales en general que nos permitieran encontrar esos argumentos que de todas formas así los sintiéramos intuitivamente como que el campesino si era culturalmente un sujeto propio, pues digamos que no lo sabíamos, ¿no? Había que ponerlo sobre la mesa, había que discutirlo y encontramos en la radio pues la mejor forma de generar una discusión ampliada. Entonces empezamos con este ejercicio del convite y en este marco que les estaba contando, pues precisamente se da un ejercicio de investigación, acción participativa en el Cauca, concretamente en el municipio de Insá, para los que de pronto lo conozcan, el municipio de Insá, y es que la Asociación Campesina de Insá y Tierra Adentro, que su sigla es la ACID, pues nos contactó en la Universidad Pedagógica Nacional y desde allí empieza pues este ejercicio de IAP por unas preguntas que ellos mismos tenían. ¿Y cuál era la situación? Ellos en el municipio de Insá, para quien conozca, es un municipio cuya población indígena es muy alta, y ahí uno podría decir que si bien pues el mestizo, llamémoslo así por ahora para que entendamos el proceso, pues no es que sea minoría, pero sí hay una población indígena muy alta. Podríamos decir fácilmente que estamos hablando de un 60%, 40%, siendo el 60% pues la población indígena. Y entonces, en ese sentido, tal vez por un efecto burocrático, el ICBF, en términos de el ejercicio de formación a estas infancias campesinas en ese municipio, había impuesto el modelo indígena. Y entonces los campesinos que tienen, por supuesto, allí una serie de luchas internas que seguramente no nos da el tiempo de exponerlas en su totalidad en esta corta presentación, pues saltaron, ¿no? Reaccionaron inmediatamente y dijeron, no, es que nosotros, claro, aún para ese momento no se reconocía el sujeto campesino como sujeto especial de derechos, pero ellos lo intuían y decían, nosotros tenemos el derecho a una educación que sea distinta a la educación indígena y que sea una educación campesina, reconociendo, por supuesto, que hay grandes puntos de enlace que tienen que ver con la historia, con el territorio, con la misma producción económica, como vemos acá, mediada por el café en esta fotografía, pero de todas formas unas particularidades que ellos, como les digo, intuían que temían que, sobre todo desde este aparato de reproducción cultural, como podemos ver desde algunos enfoques podría ser la escuela, pues empezaran a generar un abandono, si se quiere, un afianzamiento de la cultura indígena, pero por esa vía entonces una dilución, una pérdida de lo que serían entonces los componentes culturales campesinos. Entonces nos contactan, nosotros por supuesto queremos participar en el ejercicio, queremos entonces involucrar esta herramienta con la que veníamos trabajando de la radio, de respeto por la oralidad, de la construcción de estos códigos comunes y empezamos desde la radio entonces allí en el municipio de Insá a buscar desde esta pregunta que ven ustedes acá, ¿a qué suenan las infancias de Insá? Pues qué era lo que hacía particular a esas infancias, porque no queríamos de entrada partir del hecho de que lo que buscábamos era comprobar la hipótesis de que las infancias
campesinas y las infancias indígenas eran distintas, ¿no? Queríamos dejarnos sorprender realmente por lo que ocurría, porque de todas formas todos entendíamos, y cuando hablo todos, hablo de las mismas comunidades campesinas, que lo campesino era difícil de explicar. Si no es lo económico, entonces, ¿qué es? Es como una especie de sentir. Entonces yo puedo ser campesino en la ciudad también, pero entonces ¿hasta qué punto? O soy campesino en la ciudad, pero únicamente si practico la agricultura urbana. ¿Qué será, cierto? Digamos, había una gran duda, con sospechas, con intuiciones, pero al fin y al cabo dudas. Y entonces, claro, nos preguntábamos qué es lo que hace entonces campesino al campesino. ¿Hasta dónde puedo decir yo que soy campesino? Y bueno, pues esto llevó a más de un año de trabajo con estas comunidades, que por supuesto pues no puedo contarlo todo acá, pero les cuento más o menos de la metodología. Planteamos entonces nosotros una conversación en bucle. Y creo que por el hecho de estar esta pantallita acá, hasta ahora me doy cuenta, disculpen, no se puede ver toda la... Ah, lo que hice fue peor, pero no se puede ver toda la pantalla. Voy a correrla un poquito para acá. Eso. Y lo que planteábamos desde esta conversación en bucles era, listo, claro, generamos una serie de programas radiales, donde por supuesto lo que estos programas radiales terminan emitiendo son conversaciones como la que acá se ve en la imagen. Aquí estamos conversando con una partera del municipio de Inzá. Pero entonces, bueno, no puede quedar allí, no puede ser simplemente construir un programa radial, que por supuesto la construcción no es sentarse y hablar, sino que pues lleva unas conversaciones previas, lleva unos ejercicios previos, pero con todo y eso, pues no puede ser que simplemente al emitir eh, esta charla, pues digamos que ya, ahí, digamos, se puso en escena la oralidad. Entonces planteamos una serie de conversaciones en bucle. ¿Y a qué me refiero por conversaciones en bucle? La idea era que construíamos los programas radiales junto a la comunidad, pero luego estos programas radiales eran escuchados por la comunidad, algunas de esas escuchas de manera colectiva en distintos escenarios que la Asociación Campesina tenía en el municipio, y otras, digamos, a partir de la referencia, pero que luego confirmábamos en futuras reuniones que teníamos con los distintos integrantes de esa comunidad campesina. Y ahí empezaba a ocurrir lo que hablábamos, o lo que hablaba pues al comienzo de esta presentación, y es esa distancia que empezaba a tomar la gente, ¿no? Decía, venga, profe, sí, yo dije eso, pero vea que no. Ahora que lo pensé bien, o sea, después de que tuve la oportunidad de escucharme a mí misma, que tal vez uno nunca lo hace, que pude escucharme a mí misma o a mí mismo, pues vea que ya no lo pienso tanto, o ahora lo pienso pero desde otra dimensión, o ese haberme escuchado me permitió atar otra idea. Entonces venga, profe, hagamos otro programa, porque ya podemos, si en el marco de ese bucle, pues generar como otro paso en esa espiral, si darle otra vuelta un poco más amplia a esa espiral. Entonces fuimos planteando esa conversación en bucles, desde un poco los principios también de la IAP, de la investigación acción participativa, que plantea estos momentos de acción y reflexión que van avanzando consecutivamente como avanza el trabajo de investigación. Y entonces esa reflexión nos permitía un nuevo hacer, pero pues un hacer, digámoslo entre comillas, mejorado. Y aquí pues entonces también, uy, ¿qué pasó? Discúlpenme que es que no me está pasando la presentación. Y acá entonces nos planteábamos, por ejemplo, a toda la comunidad campesina, preguntas como esta, ¿no? ¿Hasta cuándo fue usted niño o niña? Recuerden que queríamos encontrar qué es lo que hace particular a esas infancias campesinas, no generales en Colombia, sino de este municipio en particular. Entonces dijimos, por ahora no nos acerquemos a las infancias actuales, a los niños y niñas. Evoquemos las infancias que cada uno de estos adultos con los que estamos trabajando tuvo, para empezar a encontrar desde allí raíces, sentidos y miradas distintas para con esa infancia. Entonces nos fuimos con esta pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo fue usted niño o niña? Una pregunta que los invito además a que se la hagan mientras yo hablo, ¿cierto? Pues que giraba en torno no tanto, que precisamente posicionaba, digamos, esta idea en la cual se nos asigna un rol de adultos pasada una cierta edad, acá en Colombia pues los 18 años, pero que muchas veces esa edad no nos dice mucho, ¿no? Y lo que fuimos encontrando es que efectivamente en el campo, pero seguramente también de alguna manera en lo urbano, empezamos a encontrar que esa construcción, ese fin de la infancia, pero esa construcción de infancia también y de adultez, estaba muy mediada en la ruralidad,
por eventos, más que por edades, más que por fechas concretas, por eventos o por habilidades. Cuando un niño ya trabaja bien, cuando maneja bien el machete, cuando maneja bien la rula, cuando es reconocido por su ámbito como un buen trabajador, ese niño es percibido más adulto que de pronto uno de los que nosotros referenciamos como adulto, un mayor de 18 años de cualquier edad, pero que no tiene esas habilidades, ¿cierto? Esa persona que no tiene esas habilidades campesinas de alguna forma es infantilizada, entre comillas, mientras que alguien que podemos reconocer como niño desde nuestra visión de Bogotá puede estar adultizado, ¿cierto? Haber sido un adulto precoz en la medida de lo que esas habilidades o esos eventos concretos representan. Entonces fue una pregunta muy interesante, nos permitió encontrar, como verán más adelante que les voy a presentar algunos resultados, pues cómo existen unos ciclos de vida propios que van más allá de los ciclos de vida que puede haber definido el ICBF, que pueden haber definido incluso investigadores de la educación clásicos como Piaget, y vinculan entonces circunstancias muy precisas del territorio que por supuesto eran traducibles a modelos pedagógicos propiamente campesinos. Em, Nos fuimos encontrando entonces con formas propias de crianza, con formas propias de infancia. Acá pues algunas fotografías y también quisimos incluir el territorio como otra voz, ¿no? Entonces empezamos a vincular en esta producción de programas radiales desde esa pregunta de a qué suenan las infancias, pues a qué suenan donde los territorios donde las infancias están, a qué suenan los territorios donde las infancias participan mayoritariamente, y esos sonidos que nos dejan ver que por el hecho de solo mirarlos, pues de pronto no hemos recabado en ese saber que esas mismas acciones que generan un cierto sonido, pues representan, ¿no? Ahí fuimos empezando a consolidar la lógica que toda acción encierra un saber y que todo saber pues encierra, digamos, una comunidad de aprendizaje. Y en ese sentido, pues los sonidos nos ayudaron a rastrear esa ruta, digamos, desde el objeto a la acción, al saber, hacia la comunidad de aprendizaje y desde esa vía, pues empezamos a consolidar lo que fue el reconocimiento de las infancias desde lo sonoro en este municipio. Eso nos llevó a construir, digamos, acá rápidamente para contarles algo, ¿cierto? Estos mapas, acá se ve pues claramente INSA, el departamento del Cauca, colindante con el departamento del Huila. Ustedes lo que ven acá es una especie de mapa de calor, si se quiere, podría ser llamado así, donde los puntos morados o las sombras, digamos, entre más moradas, pues la gente más campesina se siente, ¿cierto? Desde la pregunta de si se consideraba campesino o no, empezamos a generar estos mapas de calor y a ver entonces ese territorio que ya habíamos sondeado por medio de su sonoridad, pues también tenía para hablarnos y que tenía para decirnos ese territorio sobre esa autocomprensión de lo campesino. Y ahí fuimos encontrando efectivamente que ciertos territorios eran marcadamente autorreconocidos más como campesinos que otros. Eh, por supuesto, había respuestas de orden diverso, pero nos fue permitiendo llegar a ciertas conclusiones que ya veremos un poquito más adelante. También, obviamente, pues acá es difícil de ver estos circulitos que ustedes ven en cada una de las veredas de este municipio de Insaben, unos circulitos que son más azules, unos que están compartidos azul con verde, unos que son verdes del todo, pues nos ayudaba a entender también allí la presencia de lo indígena y cómo obviamente, si bien existe un resguardo, pues ese resguardo no crea, por así decirlo, lo voy a mencionar así para la comprensión, digamos, guetos indígenas, sino que obviamente lo que hay es un proceso de interculturalidad, ¿no? Hay familias que tienen uno de los padres integrantes de comunidades indígenas y otro padre campesino. Entonces empezaban a configurar allí unas ciertas hibridaciones culturales que también nos parecía muy importante empezar a comprender desde la dimensión educativa, por supuesto, pero desde una dimensión sociológica y antropológica primordialmente o inicialmente. Entonces, desde allí empezamos a crear unas ciertas conclusiones. La primera que les decía, y es la existencia de estos ciclos de vida locales sobre los cuales construimos una especie de tipología que cambia según el género, que cambia además según el territorio. Nos fuimos dando cuenta de algo que puede parecer una obviedad, pero que cuando se cruza con otro tipo de encuentros y de hallazgos de la investigación empieza a resonar y por eso el nombre de manera distinta y es que, claro, me sentía más campesino
en la medida que estaba más lejos del pueblo. Es decir, a mayor cercanía de lo que llamamos el casco urbano o el pueblo, pues puede hacer que mi campesinidad esté un poco, mi autorreconocimiento campesino, digámoslo mejor, esté un poco más diluido, pero sí que me reconozco campesino cuando esa distancia frente al pueblo está más lejana, ¿cierto? Seguramente porque esa distancia, que en el caso de INSA, dada la calidad de las vías, dada el tipo de territorio y su geografía, podía llegar a que, por más de que se viera cerca en el mapa, podían ser fácilmente 4 o 5 horas en moto, pues terminaba generando en esas comunidades una necesidad por suplirse ellos mismos los servicios que el pueblo podía ofrecer. Me refiero a servicios de salud y por eso este trabajo que hicimos con las parteras del municipio. Me refiero a servicios incluso educativos y por eso entonces ejercicios de educación desde el hogar y de, digamos, abandono de matrícula escolar en estos territorios más distantes del pueblo y servicios, digamos, en general de todo tipo, ¿cierto? Deportivos, de salud, de todo tipo, que entonces veíamos que, claro, al estar lejano el servicio, por supuesto, no es que estemos aplaudiendo el hecho de que el Estado no lograra suplir ese tipo de servicios básicos en esas comunidades veredales, pero sí terminaba dentro de lo que podría ser la dimensión positiva de ese efecto, generando pues la necesidad de reproducir saberes culturales que terminaban supliendo el servicio que el pueblo les ofrecía y en ese sentido, pues una reafirmación de saberes de orden campesino que incluso generaban unas ciertas migraciones dependiendo de lo que ocurriera, dependiendo de la situación, desde comunidades menos campesinas hacia comunidades campesinas en busca de esos saberes, ¿cierto? Los yerbateros, pero también no únicamente dentro de la dimensión de la salud, sino también incluso dentro de la dimensión educativa y ampliemos ese concepto de dimensión educativa incluso hacia el saber cultivar, por ejemplo, como esencia de lo que pueden ser estos territorios rurales. Y también entonces nos dimos cuenta, por supuesto, como les mencionaba ahorita y que es evidencia este mapa que les presentaba pues de manera rápida ahorita, y es la consolidación de familias interculturales, ¿no? Indígeno-campesinas. Marilyn, ¿estás alzando la mano? De pronto es para un aviso del tiempo, sí. Sí, profe, ya nos estamos acercando a la hora de cierre, si podrías rodear la idea para poder terminar y darle la palabra al profe Libardo Aguirre, que nos pidió poder hacer un comentario. Perfecto, Marilyn, dame entonces 5 minutos, por favor, y no, menos, y cierro. Vale, Sí, entonces, profe, te pues, agradecemos que sea un poco menos, ya que nos estamos vale. acercando a la hora. Perfecto, sí. Entonces, contarles que hicimos otro ejercicio, ¿cierto? De Museo Campesino, para contarles un poco en lo que vamos, como ven, pues empezamos en el 2015, apenas íbamos como en el 2017. Luego trabajamos otros dispositivos, como el museo, con la idea de posicionar, digamos, en la academia, pero también con los sectores rurales, esta idea, ¿cierto? Una investigación que se escucha. Digamos, no nos interesaba investigaciones que se leyeran o que se escribieran, sino investigaciones que se escucharan, que no necesitaran la traducción hacia la letra. Entonces, otra de las experiencias que tuvimos fue la construcción del Museo Campesino, muy en la ruta de, entonces sigámosle dando argumentos a esa movilización campesina nacional para que sigan posicionando qué es por qué si de verdad hay un campesino sujeto cultural distinto a otro tipo de sujetos en el marco del Congreso de la República. Y construimos este Museo Campesino, un museo de las culturas sonoras donde entonces pues nos acercamos a distintos territorios con la idea de que cada una de las casas era una de las salas del museo, donde encontrábamos en la lógica que les había hablado hace un momento, desde el objeto nos acercábamos a un saber, o más bien desde el objeto a una práctica, de la práctica a un saber y desde ese saber a una comunidad de sabedores. Aquí vemos cómo se musealizaba, por ejemplo, un ojo de agua. Aquí un niño, pues entonces entregó su asadón al museo, una especie de entrega simbólica a este museo. Y era un museo que se escuchaba, ¿no? Se territorializó sí, digamos, se puso en valor el patrimonio, digamos, del territorio
ubicábamos acá una serie de fotografías con coordenadas que nos permitió crear un mapa virtual donde se hacía un recorrido virtual, pero también al recorrer el territorio, pues lo que íbamos encontrando era estos códigos QR que cuando se accionaban, pues permitían encontrar allí el saber asociado a ese punto que se había patrimonializado en el contexto de tres municipios colombianos. Uno de ellos seguía siendo pues el municipio de Insá. Y bueno, pues con esta técnica seguimos trabajando, pues con esta metodología, digámoslo mejor, seguimos trabajando allá en la Universidad Pedagógica, por ejemplo, haciendo formación a padres y madres comunitarios desde la radio, lo que nos permitió configurar la fonoteca de las infancias rurales. Allí guardamos, por ejemplo, rondas infantiles, nanas, arrullos, generados en 7 departamentos distintos del país, con el ánimo, recuerden que también hablábamos de cómo sistematizar entonces la oralidad y entonces pensábamos en esta fonoteca que devino luego en la construcción de una saberoteca, con la idea de que yo pudiera ir a consultar directamente el sonido, ¿no? ¿A qué me suena una nana en La Guajira y cómo me puede interesar si yo soy un educador en Bogotá? Pues escuchar esas nanas cantadas de entrada desde lenguajes distintos y esas lenguas, pues qué tipo de sensibilidades despiertan en los procesos de educación de estas infancias. Y simplemente pues decirles que hoy en día tenemos el programa radial El Guateque ya en la Javeriana 91.9, suena todos los domingos, 8:30 de la mañana. Seguimos trabajando en la misma lógica, seguimos en esa construcción hoy en día sobre la política pública. Recuerden entonces que hablamos de la construcción del campesinado como un sujeto especial de derechos, lo cual está ahorita, digamos, siendo digerido por ministerios como el de Educación y de Cultura, porque obviamente entonces esto deviene en la idea necesariamente anclada de que necesitamos, no lo llamemos modelo, pero sí un tipo de educación propia para el campesinado colombiano, no a toda la ruralidad, para el campesinado colombiano. Y entonces en ese marco venimos debatiendo desde el Guateque, pues cómo construir esas educaciones propias para lo campesino y cómo apalancar esas construcciones propias desde la construcción de política pública en los distintos municipios y la gestión escolar que en esos municipios pueda ocurrir. Compañeros, no me extiendo por respeto a su tiempo. Muchas gracias por la invitación y eso fue todo. Quedó muy a la orden para las preguntas que pueda haber. Muchas gracias, profe. Si está aquí el profe Libardo Aguirre para que porfa pueda encender su cámara y pueda hacer la pregunta que quería. Hola, ¿me escucha? Lo escuchamos bajito, profesor, pero sí alcanzamos a escuchar. Sí. No, profe, no estoy escuchando. ¿Se ¿Ahí está me hablando escucha? ahorita? ¿Ahí me escucha? Sí, mucho mejor. Ah, bueno. Muy buenas noches, profe. Gracias por esa exposición tan bonita que acaba de dar. También tiene similar algo a una investigación que yo estoy realizando acá en el Distrito Especial de San Andrés de Tumaco, Departamento Nariño. Yo estoy haciendo una cartilla investigativa en la cual se llama el Centro del Pensamiento Ancestral Cultural. Y cuando usted me da a entender esa exposición, casi va similar con lo que yo hago. ¿Y por qué el Centro de Investigación Ancestral y Cultural? Porque nos damos de cuenta que las comunidades no se reconocen por sí mismos, ¿sí? A veces nos llevamos por conceptos de otras personas, pero no por los nativos de nuestra región, y qué importante que ellos reconozcan ese talento arduo que tienen en todo lo que sabe hacer cultural. Y si usted dice por qué ancestral y cultural, porque mi mamá era maestra cultural, ella era la persona que sabía componer, cantar, tocar todos los instrumentos, bailar, pero ninguno de los hijos cogió esa rama de ella. Hoy no está, pero pues yo sí, por el medio de la comunicación investigativa, sí venía aprovechando esos conocimientos y hoy que ya no está, para mí como que dije, perdí el tiempo y nunca la pude absorber en cuanto a esos conocimientos que ella tuvo aquí al lado mío. Pero pues no es tarde, porque lógicamente dejó una base y con esas me puedo guiar para seguir investigando. Pero nos damos de cuenta en los territorios cultural, ¿por qué?
porque los medios de comunicación de nuestra región se enfocan simplemente en la parte política, pero no demostrar todo lo que la gente hace aquí, los talentos que tienen, la parte de tejer, de cantar, de bailar, de elaborar unos instrumentos, en la parte donde usted dice los juegos autóctonos que nosotros le llamamos en la región, que es la ronda, ronda, miró, 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 donde pasa tanta gente. Nosotros nos criamos con ese tipo de cosas. Y hoy nosotros le preguntamos a la nueva generación, ellos desconocen de todo ese tipo de cosas. ¿Pero por qué? Porque en la educación, en los colegios, ya los docentes o el Ministerio de Educación, ya los módulos de formación, ya no mete esas cosas. Entonces los docentes se basan por lo que les están brindando y nosotros estamos dejando toda la sabiduría ancestral atrás donde se identifican. Y usted tiene una parte también que yo la manejo, donde si tú eres blanco, negro, mestizo, mulato o indígena, también hay que reconocerse uno. ¿Qué tipo de raza es uno? Pues lógicamente, que si yo pertenezco al indígena, bien, ¿por qué tú perteneces si eres indígena? Porque hay mucha gente que dicen, porque yo soy clarito y yo soy, bueno, blanco, o yo soy mulato, yo soy mestizo, yo soy negro. Ujú. Pero tú tienes que saber por qué salen un mulato y ¿por qué se llama un mulato? Porque puede ser de un indígena con un blanco, o un negro con un blanco, o un mulato. Bueno, coloco unos ejemplos así, ¿no? Entonces, es importante trabajar con las personas de esa manera y también tengo la oratoria. La oratoria también para mí es muy importante porque ellos también, todos nosotros comunicamos. Desde que nos levantamos de la cama somos comunicadores, porque saludamos al padre, a la esposa, al hijo, a todos los que están en nuestro entorno. Pero esa oratoria que ellos manejan es una oratoria ancestral al tiempo pasado, no el presente, donde pues ellos lógicamente manejan ese verbo de esa misma forma, ¿no? Como ellos se acostumbran. Pero la lengua nos dice que nosotros ya tenemos que adaptarnos a otro medio, donde el siglo XXI nos da tecnología, otro mejor verbo, otra oratoria y tal cosa. O la academia también, como usted dice. Pero también hay algo que yo rescato de esa parte de lo empírico. Y cuando me voy a lo ancestral cultural, yo voy por todas las regiones donde las personas saben tantas cosas mágicas y esas cosas que saben, tú le preguntas a esa persona, ¿tú recibiste una capacitación para hacer eso? No, yo nací solamente con eso, pero ¿cómo lo hiciste? Esa es su narrativa de ellos natural, pues yo estoy dentro del territorio, mis padres me enseñaron, yo le enseñé a mis hijos y así sigue la cadena reproductiva. Pero entonces, ¿por qué nosotros hoy, sabiendo que esa población es empírica, por qué también no podemos trabajar y entender que ellos también pueden tener una oportunidad? Porque lo principal es los saberes, ¿sí? Eso es lo importante de ello. Pero ¿por qué también no le damos la oportunidad laboral a esa gente de acuerdo con la capacitación y tal cosa, como uno ahorita le llama? Porque pues todo tiene que ser certificado con un título para decir, tú sabes hacer esto, ¿no? Claro. Y entonces yo me vengo y también hay otra frase que usted dice cuando habla de vulnerabilidad. Sí, esa también, esa frase yo siempre les imparto a los rectores y coordinadoras y docentes del colegio. Esa frase para nosotros es muy deprimente y eso es lo que hace hundir más el conocimiento de los niños porque de una u otra manera, si usted dice, tú eres pobre, tú te vas a criar con ese concepto de que eres pobre y tu mente no te va a evolucionar a ti como una mente que tú quieres crecer y que mañana puede ser rico, puede ser empresario, puede ser actor, periodista, lo que sea. Entonces les decía a ellos que esos conceptos ya toca que retirarlo de la educación y mirar otros conceptos donde los niños nazcan con emprendimiento, es que yo voy a ser grande, es que yo voy a hacer esto. Pero nosotros identificamos todo ese concepto cuando nosotros en la misma formación académica identificamos cuál es la área en la cual yo más me destaco, ¿sí? Y entendemos, por lo menos yo hago el ejemplo de que yo estuve estudiando la que más
me llenaba era el castellano, el español, lo que uno dice, y yo decía, por aquí es mi ruta, otro puede ser la matemática, la física, la química, sí, pero también entendiéndole y dándoles a conocer también esos avances formativos a los niños con una metodología de inspiración para ellos, ¿sí? Entonces, profe, muchas gracias, me pareció muy excelente su exposición y estaba un poco adaptado a lo que yo estoy investigando y por qué me dicen unas cartillas, porque esas cartillas formativas donde va el centro de Profe Libardo, por pensamiento. favor, vamos cortando la idea para que los otros profes puedan participar. Te agradezco mucho. Ya listo, profe. Entonces, el centro de pensamiento ancestral y cultural no solamente lo van a conocer las personas de aquí en nuestra región, sino que tenemos puntos claves como aeropuerto, terminales aéreas, zonas turísticas, donde el visitante llegue y también se empape de estos conocimientos. Muchas gracias, profe, y agradecerles a ustedes por este espacio tan bonito. Profe Libardo, Muchas gracias, muchísimas, profe muchísimas Libardo. Qué gracias. pena cortar. Profe, si podemos dar respuesta muy cortica, un minuto, para Sí. que la profe Chabeli pueda hacer una intervención también súper corta en cuanto a la pregunta concreta para que podamos terminar. No, muy corto, Libardo, felicitarte Sí, sí. por esa intención tan loable que vienes realizando y también pues me gustaría, Libardo, de entrada invitarte al programa radial, al Guateque, para que sigamos esta charla y nos puedas contar más de tu centro de memoria. Entonces, si les parece, no sé, Marilyn, yo quisiera entonces acá en el chat, voy a dejar mi número celular, tal vez es lo más efectivo, y quien me quiera contactar para que podamos ampliar esa charla vía hacer un programa radial del Guateque en Javeriana Estéreo, pues podemos hacerlo y vamos charlando también de sus propias experiencias. A nosotros nos interesa muchísimo poder seguir ampliando este diálogo. Es un diálogo que de verdad nos enriquece y nosotros somos los primeros gustosos de que acepten nuestra invitación, ¿cierto? Y poder recibirlos en la emisora, sea de manera virtual o presencial. Listo. Muchas gracias. Profe Chabeli, adelante, por favor, algo muy corto. Sí, bueno, de hecho también era para pedirle el contacto al profe para estar en contacto, pues lo saludamos desde el norte del departamento de Nariño. Nosotros también en el marco pues, de ese acto legislativo que reconoce al campesinado como sujeto de derecho, estamos en la construcción de conformarnos como un territorio campesino agroalimentario y hemos Ujú. venido trabajando esos ejes de cultura, de educación, de cuidado ambiental, de mujeres, de género. Bueno, tenemos muchísimos ejes de trabajo y pues me parecería súper chévere que nosotros podamos encontrar material de cómo es que ustedes vienen ya adelantando esa parte de comunicaciones, porque también la tenemos en nuestro TECAM. Entonces, pues quisiéramos empezar a trabajar y basarnos en los estudios o en los trabajos que ustedes ya han adelantado. Me parece muy interesante. Muchísimas gracias y qué bonito que se hable del campesinado así en estos espacios. Me parece maravilloso. De acuerdo, Chabeli, excelente, muchas gracias. Y efectivamente, creo que así lo que estás haciendo tú, ¿cierto? Ese ejercicio de ya desde el territorio concretamente, porque ahí es donde están las respuestas, empezar a generar ese tipo de preguntas y esos procesos, esa es la alternativa. Pero por supuesto, también otra de las alternativas, otra estrategia es que tejamos en red. Y creo que desde ese punto de foco que nos permite el programa radial, podemos empezar ese tejido. Así que bienvenidísima, Chabeli. Yo ya dejé aquí mis datos, voy a dejar también mi correo, pero aquí está el WhatsApp. Voy a dejar también acá el correo que les presenté al comienzo y podemos tener un contacto la idea es continuar la charla, ¿cierto? Y no hay manera mejor de continuar esta charla que directamente desde un programa radial. Entonces, invitadísima, Chabeli, muchas gracias y felicitaciones también por tu ejercicio en Nariño. Muchas gracias, profe John Jair. Le agradecemos este espacio tan valioso para todas y todos en sus proyectos. Esperamos que este encuentro les haya servido de mucho. Le agradecemos mucho y esperamos verlos ya en la ceremonia de graduación. Les agradecemos mucho su asistencia y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.